Entonces, ya saben, si alguno quiere comentar algo, deje la manito así, ¿verdad? Y comente. Si alguno quiere participar, ustedes saben de que esta es una reunión también muy participativa, así que no se quede calladitos. Si de pronto no tiene nada que compartir o nada, entonces simplemente oigamos lo que Dios tiene para nosotros hoy. Amén. Entonces, la enseñanza de hoy es lo que dejo versus lo que abrazo. Permíteme un momento. Mm, Se me... Ya, he llamado aquí. Listo. Lo que dejo versus lo que abrazo. ¿Qué es lo que nosotros como ministros de Dios sabemos que los que estuvimos en el estudio pasado, estuvimos viendo acerca del estrés, de las cosas que enfrentamos con el estrés, cómo superarlo, todas ese tipo de situaciones estresantes que tenemos prácticamente en el día a día. Y en esta quisiera hablarles acerca de los desafíos que tenemos como ministros de Dios, que sabemos que no es fácil. Todos los días nosotros manejamos ciertos desafíos que están muy camuflados dentro de la vida cotidiana, pero que debemos tener en cuenta a la hora de discernir qué tipo de situaciones podemos enfrentar durante la gran comisión, lo que Dios nos ha enseñado acerca de seguir sirviéndole al Señor, de cómo poder balancear nuestra vida con el servicio a Dios y cómo se manejan las cosas de manera contemporánea, porque ustedes saben que los tiempos pasan y eso es algo bíblico. Dios dice, los tiempos pasarán, pero mi palabra no pasará. Es decir, que las costumbres, las tradiciones tienden a pasar, pero la palabra de Dios nunca. Los principios de Dios siempre son eternos. Pero queremos como a través de esta reunión enlazar qué es lo que dejamos como ministros de Dios y qué es lo que debemos abrazar. Entonces, acá, en la segunda reunión virtual, quiero charlar acerca de cuáles son aquellos desafíos camuflados que casi todos enfrentamos en el día a día, pero que quizás no logramos apercibirnos porque es parte de nuestra rutina. O sea, todos nosotros en algún momento pasamos por desafíos y creo que cada día, como dice su palabra, trae su propio afán, ¿verdad? Pero Dios nos dice, descansen, solucionen lo que tienen que solucionar día a día, porque cada día, si nos vamos a preocupar por el mañana, pues si nos preocupamos por el mañana que todavía no ha venido, pero estamos preocupados o estamos ocupados en los desafíos del día a día, pues nos vamos a sobrecargar. Pero quiero hablarte de esos desafíos que la mayoría enfrentamos en el día a día, pero que muy poco discernimos y que si no logramos sobrellevar todo este tipo de cosas, pues nos pueden acarrear una carga innecesaria a nuestras vidas. Entonces, el primer punto que debemos tener en cuenta y que todo ministro de Dios debe tener en cuenta es la autoestima versus la identidad. Esas dos cosas se pelean en el campo espiritual, en el campo de la mente, en nuestro corazón, de una manera muy estrecha porque son cosas completamente diferentes y que si nosotros no sabemos discernir estas dos atributos o estas dos manifestaciones en nuestras vidas, pues no vamos a poder verdaderamente seguir hacia donde Dios nos quiere llevar como propósito. Entonces, primero que todo, ¿qué es la autoestima y por qué es contraria a la identidad? ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces en la iglesia se nos habla de dos tipos de mensajes en cuanto a esto que vamos a tocar. Y nosotros como predicadores, ustedes que son mensajeros de la palabra de Dios, no podemos incentivar tanto la autoestima. La autoestima es buena, pero la autoestima no es el mensaje correcto de la palabra de Dios. La autoestima es buena para nuestra psicología humana, para animarnos, ¿verdad? Por lo menos hay mensajes que van muy enfocados a la autoestima.
tú puedes, tú eres un campeón, vamos, tú eres un guerrero, tú eres un valiente. Eso es enfocado en la autoestima y está bien. Pero lo más importante es desarrollar como ministros la identidad, porque la identidad, eso es algo de que si tú lo tienes bien definido en tu vida, no importa qué situación o qué cosa vivas, la identidad va a ser algo que va a marcar en tus cimientos. La identidad es el cimiento de la autoestima. O sea, yo para poder tener una buena autoestima debo primero desarrollar mi identidad. ¿Quién soy? ¿Verdad? ¿Quién soy? Eso es lo más importante porque muchos de los conflictos que hoy se viven en la iglesia es porque no se incentiva la autoestima y muchos empiezan a servir y empiezan a dar lo mejor de sus talentos y demás, pero luego cuando no se les reconoce eso, entonces dice, es que no me siento valorado en la congregación. Yo creo que muchos de nosotros hemos pasado por esas situaciones, ¿verdad? Donde no nos vamos a sentir valorados, pero que eso no debe ser importante y que eso no debe determinar nuestro servicio a Dios. Es decir, la autoestima, si no tiene una buena identidad, nos puede jugar una mala pasada en cuanto al servicio y en cuanto a quiénes somos como ministros del Señor. Si yo todo el tiempo necesito la validación, ¿por qué? Porque para yo tener una buena autoestima, yo necesito ser validado. ¿Por qué? Porque la autoestima es una balanza que muchas veces está o abajo o está arriba. O sea, yo hay veces que me puedo sentir, wow, la más hermosa de todas las hermosas, pero hay veces que me siento la más horrible de todas las horribles, o me puedo sentir muy feliz porque me están pasando cosas bonitas, como me puedo sentir, o sea, la autoestima siempre va a estar basado en cómo me siento, en qué me dicen o en qué me motivan, ¿verdad? Hay demasiado cristiano que hoy en día está motivado es por la autoestima. O sea, van a un servicio y la gente los motiva, tú puedes hacerlo bien, esto, lo otro, vamos. Y la gente sale, uy, yo me siento bien, me siento válido, me siento que valorado. Pero a la hora del té, cuando llegas a tu casa y ves todo ese tipo de problemas que enfrentas, pues otra vez la autoestima, como que no valgo nada para Dios, como que Dios no me tiene en cuenta. ¿Por qué? Porque estamos tomando muy por encima de nuestra identidad a la autoestima. Entonces, la autoestima no es mala, sino que la autoestima varía. Hay veces que te vas a sentir querido y amado por una persona, como hay veces que no, te vas a sentir odiado. Y sobre todo nosotros, que siempre como seres humanos se está esperando la validación o que alguien te diga que tú estás haciendo las cosas bien. Independientemente, la identidad funciona de una forma diferente. La identidad es saber quién soy y de ahí radica el nombre de Yud Hei Vav Hei, que significa yo soy el que soy. O sea, lo que Dios nos está mandando como creyentes es a desarrollar la identidad. Yo soy, quién soy. Porque cuando yo soy y yo sé quién soy, entonces todo a mi alrededor no va a determinar y no va a cambiar. O sea, no importa lo que a mí me digan, no importa las situaciones que se enfrenten, las tormentas, la identidad siempre va a decir, soy un hijo de Dios, soy un ser de valor, no por lo que hago, sino por lo que soy. Dios me ama por lo que soy. Entonces, cuando yo tengo una identidad, entonces nada me va a mover. Por eso yo quiero que hoy tú medites mucho en estas dos palabras. ¿Qué vas a desarrollar a partir de hoy? Está bien que desarrolles tu autoestima, pero la autoestima no siempre, no es constante. En cambio, la identidad sí es algo que es constante. Tú sabes quién eres, tú sabes para dónde vas y tú sabes quién te ama, ¿verdad? Y cuando tú sabes quién ama tu alma, no hay nada que pueda cambiarte, ¿verdad? No hay nada que pueda moverte. Es como que te vuelves inamovible. Lo que te digan a ti te resbala. ¿Por qué? Porque usted sabe quién es.
Entonces, a partir de hoy, empieza a fomentar más aquellos mensajes que te desarrollen más tu identidad en Cristo que en lo que puedes hacer o en lo que eres capaz de hacer o en lo que eres más estimado, ¿verdad? Porque cuando tú tienes una identidad, tú sabes para dónde vas, tú sabes hasta dónde detenerte, tú sabes cuál es tu meta. Entonces, ahí quiero dejárselas muy claro porque estos son uno de los desafíos que nosotros como creyentes lidiamos y sobre todo con los mensajes. Tenga mucho cuidado con los mensajes que escucha porque el mensaje emocionalista lo que hace es fomentar una autoestima, pero como ella es inconstante, ya después se le olvidó el mensaje y ya usted vuelve a la misma incredulidad de siempre y ya después usted vuelve a las mismas cosas de siempre. ¿Por qué? Porque le crearon fue como que le subieron los humos y después hasta ahí quedó. Pero cuando usted tiene una identidad, usted va a disfrutar cada mensaje, porque esa identidad lo va a hacer madurar y a decir, este mensaje me está sirviendo para edificación, pero no algo como que me dé mi valía, porque sé quién soy y sé lo que he construido en Dios y sé lo que Dios me ha enseñado. Entonces, hasta ahí creo que podemos hablar acerca de esto. La segunda parte, el segundo desafío que lidiamos día a día es nuestras costumbres y tradiciones con la promesa. Lo que hoy en día somos en cuanto a los hábitos, en cuanto a lo que nos enseñaron nuestros padres, en lo que vivimos, lo que nos cuesta dejar con la promesa de Dios. Vemos en la promesa cuando Dios le da a Abraham, sal de tu tierra y sal de tu parentela. Cuando Dios le dice, sal de tu tierra y sal de tu parentela, le está diciendo, sal de tus costumbres, sal de tu modo de pensar, sal de tus tradiciones. Y eso es algo que quizás lidiamos día con día, porque tenemos pensamientos aquí en nuestra mente que muchas veces van contrario a lo que Dios nos está diciendo. Y esto es un paso de fe, el dejar aquellos hábitos que nos hacen daño, ¿verdad? Y que cuando nos asimos de la promesa de Dios, de decir, ok, Dios me está mandando a vestir con vestiduras nuevas, es porque Él sabe que lo viejo no me sirve para nada. Por eso el Señor dice, quítate como si fueras, quita tus malas costumbres, quita tus costumbres, tus tradiciones, tu idolatría, quita todas esas cosas que te enseñaron como si fuera una ropa vieja. O sea, quítatela. ¿Por qué? Porque cuando uno está sucio, usted se imagina que usted llegue de jugar fútbol, los que juegan fútbol, o los que trabajan todo el día en la calle, que vienen sudados. Uno lo primero que quiere hacer cuando llega a la casa es bañarse. ¿Sí o no? A menos que sea un puerco, un cochino, no sé, que no le guste, ¿verdad? Pero yo creo que todos los que estamos aquí cuando llegamos sucios a nuestra casa después de haber sido asoleados durante todo mediodía con estos calores que hace aquí, uno lo que quiere es llegar y antes de acostarse es bañarse porque uno quiere sentirse limpio. De la misma forma, uno tiene día con día que salir de esas costumbres, malas palabras, este, a veces nosotros tendemos como seres humanos a decir indirectas, a decir groserías, a esa malicia que hay muchas veces para herir al otro. Todas esas cosas que se aprendió en la malicia del mundo, porque uno aprendió todo ese tipo de cosas, dejarlas a un lado y atesorar más la inocencia y atesorar más lo que Dios nos promete a nosotros, que es una vida en plenitud, una vida en paz, ¿verdad? Una costumbre es que si tú tuviste tu madre, que tu mamá se estresa mucho, pelea por todo, y tú agarraste esa costumbre de pelear como ella, de coger rabia por cualquier cosa, por cualquier situación, y Dios lo que te manda es, ten calma, ten paz, ¿verdad? Empezar a ejercitar esa paz que Dios nos da y de confiar en las promesas.
porque las costumbres que nos enseñaron es estrésate por todo, si algo no te salió bien, pues, pues es que ya Dios no te quiere, ya Dios te dejó solo. Esa es una costumbre, eso es un pensamiento, una tradición de pensamiento, algo que nos heredaron nuestros padres. Pero ¿cuál es la promesa de Dios? Mira las cosas que no son como si fuesen, confía en mí, confía en que yo haré las cosas posibles, en que yo todas las cosas que tengo las son de bien para tu vida. O sea, empezar a enfocarnos en esas promesas. ¿Cuáles son las promesas que Dios nos tiene a nosotros y de las cuales Él ya muchas de esas promesas ha cumplido y muchas de las que no aún no ha cumplido? Yo quiero que ahí tú medites y tú pienses de las que aún no ha cumplido, cuántas estoy esperando en paz, en tranquilidad. Y aún cosas que ni tú mismo sabes que tienes en la mente, están en la mente y en el corazón de Dios ya para con nuestras vidas. Entonces Dios le dice, sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de aquellas costumbres que no te están dando paz, que no te están dando tranquilidad. Amén. Entonces, seguimos aquí con el tercer desafío. El tercer desafío es poner una balanza entre nuestro llamado y nuestra familia. Hay gente que confunde el ministerio con el llamado y es súper diferente. El ministerio es el servicio, lo que Dios te manda hacer, y el llamado ya es algo tuyo, acarrea mucho lo que es tu salvación, tu relación, como cuando Dios te llama a ser parte de Él, a ser parte de su reino y a ser parte de su generación celestial. Entonces, el llamado no tiene nada que ver con el ministerio. Todos tenemos el llamado, pero muchos responden a ese llamado. Y gracias a Dios porque cada uno de nosotros respondió a ese llamado. El llamado es llamado a ser salvo y llamado a ser glorificado, llamado a tener una relación personal con Él. Es muy independiente al ministerio, a lo que hacemos para Dios. Entonces, muchas veces vamos a tener el conflicto de nuestro llamado con muchas veces nuestra familia cuando la familia no está de acuerdo con ese llamado que se hizo. ¿Verdad? Gracias a Dios que muchos de nuestras familias ya se encuentran y que no son oposición a ese llamado. Pero hay familias que se desbaratan completamente. Por lo menos la familia del apóstol Pablo le da fariseo, y para que un fariseo fuera fariseo tenía que tener esposa. Y en sus cartas aparece que él no tiene esposa, quiere decir que su esposa lo dejó. Así pasa. Ahora, en la vida actual, vemos al cantante muy reconocido, yo no sé, de reggaetón, ¿verdad? Que lo dejó su esposa también por el llamado. Dios lo llamó a tener una relación íntima con él, pero su esposa dijo, no quiero tener nada contigo. Ahora, hay esposas que dejan, hay esposos que también. Igual hay hijos hay familias completas que se desbaratan una vez que una persona de ese núcleo familiar decide buscar, y de eso hay infinidades de testimonios cuando una musulmana Dios se le reveló en persona y ella dijo, escojo a Jesús, y la familia dijo, escoges a Jesús y te vas. O sea, te olvidas completamente de que tienes familia. Entonces ella decidió completamente abandonar la familia por Jesús. Entonces, hay veces que va a pasar. Y esos son los tipos de conflictos que de una intensidad poquita a una intensidad mayor, como lárgate, no te quiero ver más aquí en mi casa porque eres cristiano y creyente, ustedes y mi persona, todos vamos a tener que lidiar con ese tipo de situaciones en donde la familia muchas veces, quizás al principio del evangelio, de tu relación con Dios, va a ser una oposición. Y esas son luchas que son diarias, cotidianas, pero que hay que orarlas, hay que
ir reprendiendo los espíritus para que tu atmósfera pueda cambiar. Entonces, nosotros debemos ser conscientes de que nuestro llamado muchas veces va a acarrear a que nuestra familia se una, como a que nuestra familia completamente se vuelva un desastre. Por eso el Señor dice, yo no he venido a traer, no, yo he venido a traer espada, ¿verdad? La suegra contra la nuera, el hijo contra el padre contra el hijo. No siempre pasa así, pero en la mayoría de los casos, muchos de los ministros tienen que sortear ese tipo de dificultades, donde la familia, quizás aún creyentes, aún porque yo no te digo, no, que la inconversa o la que no conoce al Señor, no, aún dentro de creyentes. O sea, hay familias que son en el cristianismo, en el evangelio, hay unos más radicales que otros, hay otros que gozan de más libertad que otras, entonces eso va a resultar en un choque, porque entonces dice, ay, no, pero es que en mi congregación me permiten esto, ¿ya? No, pero es que en la mía no. Y entonces el mismo evangelio, en lugar de unir, los está desuniendo la religión. Entonces, son conflictos muy camuflados, pero que están en el día a día y de lo cual nosotros vamos a tener que sortear, ¿verdad? Nuestro llamado no es fácil y yo sé que para ninguno de los que estamos aquí ha sido fácil, ¿verdad? Y te ha tocado que orar por tu familia de una manera muy intensa y a veces llega hasta cansar. Pero lo bonito es que tú puedas descansar en Dios y puedas decirle, Señor, mi familia está en tus manos, voy a seguir orando por ella, sin forzar las situaciones, sin forzar que mi familia se sienta presionada, porque la idea no es presionar a nuestra familia, porque cuando tú presionas a alguien que no ha sido llamada todavía, que no ha sido gestada en el vientre divino de Dios, podemos en lugar de podemos generar en esas personas un aborto voluntario, ¿verdad? Es como que nosotros hagamos parir a una mujer antes de tiempo. Ustedes saben los peligros que acarrea un ser humano que nace a los 6 meses. Ahora imagínense de que su familia apenas esté gestándose ahí, todavía sea un embrión y nosotros queriendo ya que salga a la luz y lo que hacemos es matar al alma. Todo tiene su tiempo, ¿verdad? Entonces, cuando nuestra familia todavía o ni siquiera es un esperma en el vientre de Dios en el mundo espiritual, son personas que nos van a hacer la guerra muy inconscientemente. Y si no la hacen física, la hacen espiritualmente, porque hay algo que patea, hay algo como que no está. Una persona que todavía está en el vientre está en oscuridad. Una persona que nace está en la luz. Por eso es que cuando nosotros parimos decimos, dio a luz, porque esa persona ha entrado a la luz. Es decir, ya puede ver todo alrededor, ya ha despertado. En cambio, una persona que todavía está en el vientre espiritual de Dios es una persona que todavía vive en oscuridad, que todavía no se le pueden forzar las cosas y que todavía le falta tiempo. Entonces dejemos que maduren en el mundo espiritual para que cuando ya salgan, no salgan prematuros y no salgan abortivos y no salgan con, con deficiencias o con cosas, con la salud espiritual de esa persona. Entonces, no juguemos con la salud espiritual de aquellos que todavía se están formando en el vientre espiritual de Dios. Más bien nosotros que ya hemos salido a la luz, cuidemos esa barriga que es nuestra familia y que muy pronto Dios sabrá cómo sacarlas en su tiempo. El último, uno de los que yo les dije a ustedes, no confundan llamado con ministerio, porque no tiene nada que ver. El ministerio es lo que hacemos para Dios. Y todo lo que hagamos para Dios va a tener una recompensa enorme en el reino de los cielos. Entonces, lidiamos mucho con el conflicto ¿aló?
Dime. Kelly, ¿tú ibas a mostrar alguna diapositiva o algo? Ay, no las mostré. No, yo no la estoy viendo, no has compartido nada y yo me acuerdo que tú tenías una diapositiva. Ay, sí, es verdad. Espérate, espérate. Bueno, igual ya es la última. Es que no compartí pantalla, qué pena. Y ustedes tampoco dicen nada. Si Vivi no dice, ay, Dios mío, padre. Sí, porque yo pensé que era una introducción o algo y cuando dice la última, por yo como así, la diapositiva. Anda, sí es cierto. Bueno, ya, ¿qué más da? Igual no eran muchas, o sea, igual no era gran cosa, eran cositas así, o sea, no hice una diapositiva con imágenes ni nada de eso. Yo pensé que me estaban viendo. Bueno, ya qué más da, ya vamos por la última. Ahí sí pueden ver. Sí, Sí, bueno. Entonces, seguimos. Ministerio versus tiempo, ¿verdad? Lo que estábamos hablando. No se puede confundir con el llamado, como ya yo les he dicho, porque el ministerio es lo que hacemos para el Señor. Y uno de los conflictos que nosotros tenemos es cuánto tiempo le podemos dar a nuestro ministerio. ¿Por qué? Porque hay gente que ha perdido familias por el ministerio. Y una de las cosas que Dios nos manda es que si nosotros abandonamos a nuestra casa, pues, somos peores que un incrédulo. Y una de las cosas que Dios le manda al pastorado, sobre todo al obispado, que es el que se queda sirviendo en la casa de Dios, es que debemos ser buenos administradores de la casa. O sea, debemos gobernar bien el lugar, porque antes de gobernar una congregación, debemos gobernar bien el lugar. Es decir, debemos cuidar primero de lo que Dios nos entregó, que es nuestro núcleo familiar, nuestra casa, nuestra familia, y luego lo que le dedicamos el tiempo a Dios. Ahora, ¿cómo podemos nosotros sortear este tipo de cosas? Que el tiempo de Dios tiene que ser apartado, sí o sí. O sea, no es que, ay, es que no tengo tiempo para nada y el ministerio, no tengo tiempo para el ministerio, no. El ministerio de Dios mínimo tiene que ser el diezmo de nuestro tiempo, ¿verdad? O sea, debemos diezmarle a Dios el tiempo del ministerio. Sabemos que hoy en día la gente no sirve completamente. La gente llega a un momento en donde trabaja, tiene sus negocios, pero eso nunca debe ser una excusa para nosotros decir no le voy a servir a Dios. De hecho, todo el que es llamado tiene el ministerio a ser discípulo, independientemente de del tiempo que tú le vayas a dedicar, porque hay gente que le dedica el 30%, hay gente que es llamada al 70%, como hay gente que es llamada al 100 por 1, es decir, llamado al 100%. En nuestro caso, hay pastores, no todos los pastores son llamados al 100%, ¿verdad? Entonces, si fueran llamados al 100%, entonces hay ministros que deberían vivir prácticamente metidos en la congregación y deberían ser pagados un sueldo para que ellos puedan estar al 100% como lo hace un pastor. Pero por lo general, eh, el evangelio que predicó Pablo fue dado más como a los gentiles y los gentiles ya tenían sus propias ocupaciones y los ministerios vienen basados en cada uno en sus roles. Por lo menos el apóstol Pablo, él, él era vendedor de tiendas, ¿verdad? Y él trabajaba medio tiempo y el otro medio tiempo se lo dedicaba a predicar la palabra de Dios. Ahora, su negocio era con sus propias manos, o sea, donde él llegaba, él se instalaba con sus tiendas y él vendía sus tiendas, ¿verdad? El negocio de él era tiendas en el lugar donde él llegara.
Pero sabemos que hoy en día hay empresas que tú tienes que cumplir cierto horario, ciertas cosas, y esas cosas se tienen que respetar. Pero uno como creyente y como llamado de Dios tiene que apartar un tiempo para servir. O sea, eso no es algo como que te va a venir, ay, como que, ¿será que puedo o no puedo? No. O sea, eso es sí o sí. Tenemos que apartar un tiempo para el Señor, pero también debemos apartar un tiempo para cada cosa. Todo tiene su tiempo, dice la palabra de Dios, todo tiene su tiempo. Entonces, tiempo para la familia, tiempo para ti mismo, tiempo para tu trabajo, tiempo para el hogar, todo tiene un tiempo, tiempo para practicar, si por lo menos en el caso de nosotros que tenemos un instrumento musical, que tenemos que las clases de canto, todas ese tipo de cosas que acarrean un tiempo, lo debemos tener claro, porque nosotros el tiempo lo tenemos que administrar durante el día. O sea, yo sé que van a haber días en donde a ti no te va a dar tiempo para nada. O sea, a ti no te va a dar tiempo, pero por lo menos ya lo tienes ahí en tu administración diaria. O sea, si tú te pones muchas tareas diarias, llega un momento en donde si nada más haces tres te vas a frustrar, pero entonces la idea es que esas tres que tengas lo hagas, pero siempre dale prioridad, ya sea al 30, al 50, al 60, al 70, al 80, al 100, a como Dios te haya llamado, a darle tu tiempo al ministerio, porque el ministerio es una función y un rol que Dios nos colocó, ¿verdad? Entonces, a veces hay gente que se pasa, hay gente que pierde familias porque le dedica todo el tiempo al ministerio, todo el tiempo. Hay pastores que han perdido su familia, o sea, no solamente ministros, evangelistas, profetas, no, pastores que tienen su vida bien, bien chévere en la congregación y, mejor dicho, y en la casa no saben administrar bien su hogar y su hogar está vueltas para arriba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son personas que le pusieron todo al ministerio porque confundieron el ministerio con un llamado, con el llamado. Entonces no es que a Dios le agrada que yo esté todo el día en el ministerio. Espérate. Dios le agrada que estés todo el día en el llamado, es decir, en tu relación con Él. Pero en el ministerio tiene balanza, tiene una balanza, tiene un tiempo y que no nos podemos convertir en malos administradores de nuestra familia y de lo que tenemos, porque si no sabemos gobernar bien, entonces tampoco sabremos predicar y gobernar bien en la iglesia. Entonces, muchos de los ministros fallamos en eso. Es que la iglesia, la iglesia, la iglesia, y luego abandonamos el hogar. El hogar necesita tiempo. Y eso es algo que quizás, gracias a Dios, el pastor Jonathan ha aprendido a nivelar eso. Su empresa, su tiempo en la casa y su tiempo en la congregación. Hay personas que no, hay personas que son 100 al ministerio y su esposa ni por ahí. Y sus hijos resentidos con ese ministro porque se dedicó a otras personas y no a fomentar el crecimiento espiritual de ellos mismos, ¿verdad? De lo que Dios le dio en su hogar, en su casa. Entonces, todo en los extremos, todo en los extremos va a matar. Todo en los extremos mata. Tanto el que le da mucho al ministerio y poco tiempo a otras cosas, como aquel que le da mucho tiempo a otras cosas y poco al ministerio. Todo debe tener un equilibrio. Todo, cuando todo tiene el equilibrio perfecto, pues las cosas van a fluir de la manera correcta. ¿Por qué? Porque si le vas a dar el 10% a Dios de tu tiempo en el ministerio, pues que se haga bien, que no se vaya a hacer de una manera desorganizada, sino una manera en la que le puedas dedicar. Si es 2 horas a la semana, 3 horas, 4 horas a la semana a la iglesia, hacerlo de corazón, hacerlo porque verdaderamente te gusta. Si lo vas a hacer en la predicación, debes hacerlo con esa pasión y con ese corazón puesto.
porque a veces de nada sirve que le dediques mucho tiempo al ministerio y poca calidad a lo que le estás ofreciendo a las personas. Entonces, aquel que es llamado al ministerio tiene que tener una buena calidad y una buena empatía hacia los demás. Entonces, no nos vayamos a los extremos, no abandones tu familia, no abandones tus cosas, no abandones lo que verdaderamente Dios te ha entregado por tu ministerio, pero tampoco abandones tu ministerio por las otras cosas que Dios también te ha entregado a ti. Todo tiene una función específica y todo tiene un propósito. Entonces, eso es lo que quisiera aportarles en esta noche, de que ustedes verdaderamente entiendan que son desafíos que se lidian constantemente, día con día, pero a veces pasan tan camuflados que no nos damos cuenta. Entonces, ¿qué vamos a dejar y qué vamos a abrazar en nuestras vidas? ¿Qué vamos a abrazar? Hay cosas que vamos a tener que dejar, en definitiva. Hay cosas que vamos a tener que abandonar, como hay cosas que debemos atesorar y abrazar, ¿verdad? Entonces valoremos cada cosa que Dios nos ha entregado, ¿verdad? Con ese ahínco, con ese mismo ímpetu, con ese mismo entusiasmo cada día, porque todo lo que se hace con pasión, todo lo que se hace con amor, queda bien, ¿verdad? Si su familia, en este caso, la familia se levanta por el ministerio, pues hay veces que también tiene que meditar y decir, ¿será que estoy abandonando mi tiempo con mi familia por el ministerio? O cuando la iglesia empieza a reclamar su servicio, ¿será que he descuidado un poco la iglesia por estar procrastinando, por estar dejando pasar por alto mucho, o tengo mucha fuga en lo que hago? O sea, no desarrollo bien esa área administrativa en el día. Yo sé que van a haber días en donde no, sencillamente el tiempo no alcanzó para nada, pero que siempre haya una organización, que siempre haya como algo que tú digas, ok, aquí estoy, cada día quiero seguirme esforzando en lo que hago y voy con toda en el Señor, porque eso es lo más importante. Lo más importante es que tengas en cuenta que antes del ministerio es tu llamado con Dios, lo que tú has desarrollado. Antes que fomentar una buena autoestima, es tu identidad con el Señor. ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Verdad? Son cosas muy importantes en nuestra vida cotidiana. Las cosas espirituales tienen que volverse algo natural en nuestras vidas. Lo que dejamos, lo que abrazamos, que todo lo que abraces sea basado en lo que Dios quiere y todo lo que rechaces sea basado en lo que te enseñaron, en lo que te mal enseñaron, en las costumbres, en todas esas cosas que de nada aprovechan. Entonces, bueno, ese era mi aporte para esta noche, para ustedes. Espero que les haya de verdad servido. Dios me lo colocó en el alma, en el corazón. No perdamos tanto tiempo en, en lo que no aprovecha, tanto en la iglesia. No perdamos tanto tiempo en eso. Tratemos ya de ir abandonando ese tipo de mensajes motivacionales que no aportan nada a nuestra identidad. O sea, vayamos ya aprendiendo cosas que aporten más a nuestra identidad, porque la identidad es lo que nos va a hacer verdaderamente encontrar el equilibrio entre todo lo que hacemos con el Señor. Quizás cuando una persona está basándose mucho en la validación, busca mucho que se le fomente la autoestima. Quiero ser valorado, quiero que me den las gracias, quiero que me digan cosas bonitas. Y créeme que en el Evangelio no vas a encontrar eso, porque generalmente en el Evangelio se prueba la identidad. ¿Qué pasa si eres rechazado? ¿Qué pasaría si todos te dan la espalda? ¿Qué pasaría si los que hoy en día son tus hermanos mañana se convierten en esa arma de prueba
para ver en dónde tú estás parado. Esas son las cosas que uno tiene que pensar, porque el ser humano es muy cambiante. El ser humano para aprender a amar tiene que odiar, para odiar tiene que amar y así. O sea, tú hoy en día puedes ser amado por alguien y después odiado, y después odiado y después luego ser amado, porque somos así, el ser humano es así. Pero cuando tenemos una identidad, tú la amas pese a todo. Tú amas porque Dios te mandó a amar. Eso es todo, ¿verdad? Entonces, sé que esto les va a servir a ustedes de mucho. Sé que van a intentar buscar a Dios desde adentro. Búsquenlo desde adentro. Yo creo que es tiempo ya de ir buscando muy adentro, porque una de las frustraciones del ministro es eso, el buscar siempre de afuera. No, busquen de adentro. Que no les importe la aprobación de nadie, que les importe siempre la aprobación de Dios, que ustedes son hijos y que de alguna manera nos vamos a encontrar en el reino de los cielos y allá vamos a estar, y eso es algo que no vamos a poder negar. Si usted es un hijo de Dios, allá nos veremos. Si usted no es un hijo de Dios, pues allá lo veré de lejitos en el Jade. No, en el nombre de Jesús esperemos que no. Pero lo que yo quiero es verlos allá, verlos en el reino de los cielos. Pero para eso debemos empezar a fomentar carácter bueno acá. La familia, pues, tenerlas en esa, en esa grande estima, aunque muchas veces no nos escuchen o todavía no sea el momento para ellos. Hay gente que no, sencillamente no te va a escuchar y así, y eso está bien. A veces no está, a veces cuando todo el mundo te ama es peligroso, porque eso quiere decir que no estás haciendo bien tu trabajo, porque a veces la verdad va a doler y la verdad va a confrontar. Y por muy amorosa que tú digas la verdad, aquel que no la quiere no la va a aceptar de la misma forma como las personas sabias lo harían. Entonces tienes que ser muy paciente en esto del ministerio, qué debes dejar y qué debes abrazar en tu vida. Es lo que la enseñanza de hoy. Y bueno, si tienen algún comentario, alguna queja, algún reclamo, pueden hablar o callen para siempre. ¿Tienen algo que decir, algo que agregar? ¿Qué han aprendido? ¿Qué aprendieron? Ay, no nos haga hablar. ¿Qué aprendieron? Bueno, bueno, yo aprendí acerca de lo que estaba hablando acerca de la autoestima, porque la autoestima es buena siempre y cuando no nos lleve al extremo a creer que, o sea, nos llega de pronto a pensar que nosotros podemos solos, que nosotros podemos con nuestras fuerzas y de pronto en ese límite, llevarlo a ese límite nos lleva a pensar que no vamos a necesitar de Dios, sino que nosotros somos capaces de hacerlo con nuestras propias fuerzas y muchas veces en la Biblia se menciona que solos no podemos, que necesitamos la ayuda de Dios para nuestros caminos. Entonces, eso fue lo que yo entendí por la parte cuando tú te referías al tema que la autoestima no es que sea malo, sino que de ahí a que nos lleve a decir que no necesitamos de nadie, es donde está el extremo de la cosa. Exacto. O sea, ¿qué va a incentivar nuestra autoestima? Que todo lo podemos, son ese tipo de mensajes, tus enemigos van a caer. O sea, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, porque generalmente cuando alguien predica eso, usted se imagina, yo no sé, usted se imaginará al que se le está levantando en la iglesia, que es su propio hermano.
al tendero, a, no sé, al pagadiario, no sé a quién, pero eso como que en cierta manera alimenta más el ego, alimenta más la valía de el Señor va a destruir porque es que yo soy valioso y yo soy un guerrero y yo soy esto y lo otro. Y esos tipos de mensajes llenos de autoestima son buenos hasta cierta medida, porque cuando ya se da demasiado, entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento en donde el día que tú no te sientas valioso, hasta ahí llegó el mensaje motivacional. Hasta ahí llegó. Yo quiero aportar otra cosa. Ahí de pronto he visto cierto, no lo he visto en la congregación, pero sí en todo mi caminar por mi vida he visto personas que cuando tienen algo así, de eso, de ese ego y esa autoestima, les da como delirio persecución. Creen que todos le están echando brujería, que todo lo que se lo están mirando, si lo están mirando es porque le quieren echar mal de ojo, o porque, o sea, ¿sí explico? O sea, llegan a un extremo que los lleva al fanatismo precisamente por eso, por no poner su conciencia y su alma en lo que verdaderamente importa y que es la verdad, y termina mencionando más al muñequito que al mismo Dios. Exacto, exacto. O sea, hay que bajarle un poquito más al fanatismo religioso, ¿verdad? Y siento que cuando nosotros desarrollamos más nuestra identidad, pues ya le bajamos a esa presión social de querer siempre agradar a los demás, ¿verdad? Y siento que la ira, que el enojo, todo ese tipo de cosas tienden a bajar, nos empieza a dar un poco más de paz y un poco más de descanso porque sabemos que nada de esas cosas nos mueve. Eso no está, yo no estoy diciendo que ese tipo de mensajes, ojo, no me vaya a malinterpretar, estén mal. Sí, esos pueden alegrar en un servicio evangelístico, cuando una persona está triste, levantarle el ánimo. Pero nada de esos mensajes van a servir si esa persona no tiene una identidad desarrollada. ¿Cuáles son ese tipo de mensajes que fomentan la identidad? ¿Cuáles son esos tipos de mensajes? Aquellos que fomentan la identidad de quién soy, de quién verdaderamente soy para Dios. ¿Qué soy? ¿Qué es mi alma? ¿Cuán valiosa es mi alma para Él? ¿Para qué he venido a este lugar? ¿Con qué propósito? Si he venido para destruir o he venido para ayudar y para restaurar y para edificar. ¿Verdad? Porque si nosotros lo llevamos todo a nivel religioso, pues nos vamos a preocupar más por si nos exaltaron, si nos reconocieron algo en algún lugar. Y en realidad no. La identidad es como lo que manejaban los profetas, ¿verdad? Que ellos sabían hacia dónde iban, no importando si los reyes del lugar los despreciaban. Ellos sabían que su llamado era muy valioso y ellos sabían qué terreno estaban pisando y quiénes eran ellos en el mundo espiritual. Cuando tú sabes que tú eres un hijo, porque uno de nosotros, ay, sí, yo soy hijo de Dios, sí, porque te lo ha dicho un profeta, porque te lo ha dicho este, porque te lo profetizaron. Pero cuando tú verdaderamente entiendes tu identidad como hijo de Dios, no, nada te va a mover, ni una mala palabra, ni aunque te digan borracha, aunque te digan fanático, aunque te digan nada, nada, porque es tu relación con el Señor, es tu identidad con Dios y eso nadie lo va a mover. Pero del dicho al hecho hay mucho camino que recorrer. O sea, aquí en nuestro ego podemos decir, no, sí, yo lo tengo claro, pero la idea es que verdaderamente entra en nuestro corazón, que verdaderamente nosotros lo entendamos. Porque cuando tú entiendes tu identidad en Dios, tú la tienes clara. Y tú tienes claro y el perfecto amor echa fuera los miedos, echa fuera los temores. ¿Ya? Entonces, eso que tocaste es muy importante. Salir de ese tipo de cosas porque a veces la autoestima y los mensajes motivacionales han hecho que mucha gente se aparte del verdadero amor y de la verdadera empatía hacia el otro.
No, es que soy el evangelista, soy el profeta, soy porque yo soy el guerrero, yo soy esto, lo otro, no sé qué, y autoestima, y autoestima, y autoestima, y autoestima. ¿Y la identidad cuál? La identidad es que yo he venido a amar, yo he venido a ayudar, yo he venido a levantar al caído. Es muy importante que nosotros entendamos a que la identidad nunca le da la espalda a lo que Dios ama, nunca. Una persona con identidad nunca le dará la espalda a un hermano, eh, y espiritualmente hablando, nunca, jamás. O sea, no pensará basado en que me hirieron, en que me hicieron, no, sino en que esas cosas que me hace el hermano o esas cosas se las perdono y lo ayudo y lo edifico porque es mi hermano. Entonces, el saber identificar ese tipo de cosas en nuestra vida cotidiana nos ayuda a crecer en el Señor y eso es algo muy hermoso. Y eso apenas es un poquito de lo que nosotros podamos visualizar en este estudio, pero es algo que debemos tener claro. ¿Verdad? Ya es hora de empezar ya a ver las cosas de una manera diferente y saber que todos estos conflictos, todas estas cosas, tenemos que verlas con mucha sabiduría. Entonces, ya, esto es todo. Nos quedan 6 minutos. Le doy las gracias a todos ustedes por estar acá. Vamos a seguir apartando estos tiempos para el Señor. Cada vez quiero darles estudios mucho más profundos, pero ahora mismo estoy tanteando con cositas más, lo que Dios me inquieta a darles. Ya cuando ya Dios empiece a decir, bueno, ya empieza a hablar de esto en estos temas, pues lo vamos a hacer con más detalle. Pero por ahora vamos todavía hablando de las cosas del ministerio y eso, y ya después nos vamos a ir metiendo con cosas más profundas. Entonces, le doy gracias a ustedes por estar aquí, por escuchar y, y por llenarnos cada día de bendiciones, porque sabemos que el estudio son bendiciones que Dios nos regala. Así que bueno, muchas gracias, que sigan disfrutando este lunes y que descansen, descansen. Bendiciones para todos. Amén. Muchas gracias. Vale, chao, Amén. chao, Amén. Bye bye. Dios le guarde y le bendiga. chao, Gracias por esta palabra. Y hola y chao. chao.